¿Qué tal, hermanos? Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y les doy la bienvenida en este viernes que iniciamos ya el fin de semana, viernes 13 de noviembre. Espero que sea un fin de semana en el que los que trabajan, pues bueno, aprovechen para descansar de sus actividades este fin de semana, pero no se olviden que es también para descansar en el Señor. Vamos a meditar hoy las lecturas correspondientes al día de hoy. El apóstol San Juan, además del Evangelio, escribió 3 cartas y el Apocalipsis. Hoy, la primera carta, que es la más extensa, la leemos y la meditamos durante el tiempo de Navidad. Y la segunda carta, hoy vamos a ver un resumen de ella, vamos a meditar un resumen de lo que dice la segunda carta, y la tercera carta sería mañana sábado. Hoy en esta lectura es los versículos 4 al 9 de la segunda carta de Juan. Y hay 2 temas principales que nos llama la atención el apóstol San Juan, que debemos de vivir como cristianos verdaderos, sobre todo como cristianos católicos, como vamos a ver en la segunda característica. La primera es la caridad. Esa es una característica en la que nosotros como cristianos se nos debe distinguir que somos cristianos. La caridad en los 2 sentidos, en el vivir en el amor entre nosotros, como lo hemos meditado, y en la ayuda a las necesidades de cada uno. Dice San Pablo, dice San Juan, les ruego pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. No se trata de un mandamiento nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor, como lo han escuchado desde el principio. Entonces, se fijan, no es un mandamiento nuevo, es algo que ya como cristianos debemos de saber, pero esa es una característica que nos debe distinguir. El amor en cuanto a las relaciones entre nosotros y el amor en cuanto a la atención a las necesidades de nuestros hermanos. Y la segunda característica que nos pide reflexionar es la verdad. Dice aquí San Pablo que han surgido muchos que tratan de engañar, pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre. Dice, estos son el verdadero impostor y el anticristo. Cuando nosotros oímos del anticristo, pues se nos vienen a la memoria las películas de Hollywood, ¿verdad? Pero anticristo es cualquier persona que niega las verdades de Cristo. Cualquier persona que se aparta de lo que Cristo nos enseñó es un anticristo. Y mis hermanos, miren, aquí nosotros como católicos tenemos el fundamento de decir que la Iglesia Católica es la Iglesia fundada por Cristo. Y fíjense cómo dice aquí, pongan atención para que no pierdan el fruto de sus trabajos y puedan recibir la recompensa completa. Y luego miren lo que dice, quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo, no vive unido a Dios. El que permanece fiel a la doctrina de Cristo, ese sí vive unido al Padre y al Hijo. Qué importante es conocer esto, mis hermanos, porque lamentablemente hay algunas personas que por falta de conocimientos y de profundizar en nuestra fe católica, de repente abandonan nuestra iglesia y se van a otras sectas o a otras religiones cristianas no católicas, o peor, algunas otras que ni cristianas son. Miren, yo les voy a poner 4 ejemplos muy puntuales. Primero, acerca de la Virgen María. Jesús en la cruz le dijo a Juan, Juan, he ahí a tu madre. Y a María le dijo, mujer, he ahí a tu hijo. O sea, fue palabras de Cristo que nos deja a María como madre. Entonces, esa es una verdad que está escrita en el Evangelio. Cualquier persona que no acepta esa verdad cae en lo que aquí dice San Pablo. Se está apartando de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo. Y luego, con respecto al Papa, también cuando se alejan de la Iglesia Católica y se vuelven, según ellos son los cristianos, y como si nosotros no fuéramos cristianos, rechazan al Papa y a veces también igual que a María lo insultan. Pero Jesús está claro en el Evangelio que dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ya hemos estudiado mucho cómo los mismos discípulos y el resto de los apóstoles siempre reconocieron la autoridad de Pedro, y después todo el estudio de la patrística, los santos padres han reconocido la autoridad del Papa que es nombrado. Entonces, quien se aleja
del Papa, quien rechaza al Papa y quien critica al Papa, se está apartando de esta verdad evangélica que Cristo nos dejó. El tercero, que ya empieza a hacerse más grave, en la Eucaristía. Dice Jesús, tomen y comen todos de él porque este es mi cuerpo, etcétera, etcétera. Y al final dice, hagan esto en conmemoración mía. Quien se aleja de la Iglesia Católica, se aleja de la Sagrada Eucaristía, se aleja de la misa, se aleja de la Iglesia que realmente es la única que hace esto que Cristo pidió que hiciéramos en conmemoración suya. Si cualquiera que se haya alejado de la Iglesia Católica me dice que en su iglesia siguen celebrando la Eucaristía y siguen haciendo esto que Jesús dijo que hiciéramos, entonces mis respetos. Pero si no, entonces se están alejando de otra verdad que está poniendo aquí San Pablo. Y la cuarta y más dura es precisamente la Eucaristía como cuerpo. Jesús dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. No dijo, hagan de cuenta que fuera mi cuerpo, hagan de cuenta que fuera mi sangre. Esto simboliza mi cuerpo, esto simboliza mi sangre. Dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Entonces cualquier persona que se aleja de esta verdad cristológica, se está alejando de las enseñanzas de Cristo. Se está alejando está cayendo en lo que aquí dice San Pablo que debemos de tener cuidado. Bueno, y lo que respecta al Evangelio, estamos hablando hoy de Lucas capítulo 17 del 26 al 37. Y aquí ayer veíamos cómo Jesús dice que nadie sabe en el día ni la hora, que la venida del Señor va a ser imprevista y por lo tanto hay que estar preparados. Y aquí lo refuerza poniendo dos ejemplos. Y dice lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Dice, en aquel tiempo comían y bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró al arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. O sea, la gente vivía la vida, tenía placeres, gozaba, disfrutaba, y de repente cayó el diluvio y los destrozó a todos. Y luego dice, lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, vivían en sus proyectos. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. O sea, ellos vivían en su mundo, en su diversión, igual que en el tiempo del diluvio, y un día el fuego los destruyó a todos. ¿Cuál es la característica que tenían estos dos ejemplos? No estaban preparados. Llegó el fin en el momento que menos lo estaban preparando. Entonces, hoy Jesús nos llama a estar preparados. Este final del tiempo litúrgico nos empieza a voltear la mirada. Y como hemos dicho, no solamente para la preparación de la Navidad, que obviamente el Adviento nos prepara nuestro corazón para ese nacimiento de Jesús, pero nos preparamos día a día para el encuentro final, cuando llegue el final de los tiempos. Esto es lo que nos resalta aquí, para que no nos encuentre como a los de Sodoma y que no nos encuentre como al pueblo de Noé en el diluvio, que nos encuentra desprevenidos. Por eso dice, de dos que estén en el campo, uno será tomado y otro será dejado. De dos que estén en la cama, una será tomada y otra será dejada. No todos tenemos esa preparación. No a todos nos ha caído el 20 de que tenemos que prepararnos. Y muchas veces decimos que ya nos convertimos y que ya creemos en Dios y ya empezamos a ir a misa, pero no dejamos. Siempre volteamos hacia atrás y seguimos atados a errores, a pecados, a cosas que nos cuesta dejar. Y Jesús aquí les dice en el Evangelio, les dice que cuando, dice aquí, aquel día el que esté en la azotea tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas, y el que esté en el campo que no mire hacia atrás. Acuérdese de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Le dijeron que cuando iban yendo no voltearan hacia atrás, pero ella volteó y se volvió estatua de sal. Si tú sigues tu camino a la conversión, pero no dejas de mirar a tus pecados, no dejas de mirar a la vida de atrás y no dejas de extrañar todo lo que tenías, te vas a quedar como estatua de sal, paralizado en el pecado, y no vas a poder entrar al camino de conversión real, que es al encuentro de Jesús. Entonces, mis hermanos, ese es el mensaje de hoy. Estamos en la Iglesia Católica, en la Iglesia que Cristo fundó. Tenemos que apegarnos a esas verdades que nos enseña. Si tú tienes dudas, estudia. No creas solamente por creer. Métete a ver cursos de Mariología. Estudia lo que es el papado. Estudia lo que es la Eucaristía. Mira tantos milagros eucarísticos que hay.
¿Tú crees que el Señor no podría en cada misa hacer que de cada hostia saliera sangre para que todos creyeran que realmente ese es su cuerpo? Pero entonces, ¿qué razón tendría la fe? Él ha dado esos ejemplos durante la historia para que queden ahí grabados como esencia de que realmente el cuerpo de Cristo es el que estamos viendo en la Eucaristía y ese con el que nos alimentamos nosotros, porque fue una orden de Él, no fue una invitación, una sugerencia. Dice, tomen y coman todos de Él porque este es mi cuerpo. Perdón si me alargué un poquito, pero era importante aclarar estos puntos y ojalá que podamos clarificar nuestra fe católica. A veces yo les decía a mi esposa que cuando yo trabajaba en recursos humanos y me daba mucha tristeza ver cómo la mayoría de los católicos, sobre todo jóvenes, a la hora de llenar la solicitud, donde desea religión lo dejaban en blanco. Y decía, no, pues es que yo no tengo ninguna religión. Y yo les preguntaba, bueno, pero ¿cuál religión han profesado en tu casa? Y dice, pues somos católicos. O sea, no lo dicen con esa convención, son católicos, pero no va a misa, no conoce. Realmente hay muchos que son católicos de nombre, pero no son verdaderos católicos. Y eso a veces tenemos culpa también en la misma iglesia, que no evangelizamos a los que están a nuestro lado. Y por iglesia me refiero no nada más a los sacerdotes, a los diáconos, al papa, a todo lo que somos el cuerpo místico de Cristo, que tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Ojalá que esta enseñanza haga clic en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón y nos acerquemos más a la Eucaristía, que es la que nos alimenta para darnos soporte espiritualmente y salir adelante con la ayuda del Espíritu Santo de todos los tropiezos y los retos que la vida nos pone por delante. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que la alegría y el amor de Dios sean nuestra fuerza. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Que estén bien.